Vamos a un tema que se ha estado tocando en estas últimas semanas en Perú, que es un escándalo. Está escrito en el plan, pero Pedro Castillo lo ha intentado camuflar, ha dicho que en realidad él va a permitir el retiro, pero bueno, una cosa es lo que él dice y otra cosa es lo que está escrito en este plan. Y nosotros lo hemos puesto como nuevos derechos sociales y hostilidad a las AFP. Dice, la constitución actual prioriza los intereses privados sobre el interés público, el lucro por encima de la vida y la dignidad. En la actual constitución debilitaron las garantías a los derechos laborales, borraron el derecho a la vivienda social y crearon un régimen privado de pensiones que compite deslealmente con el sistema público de seguridad social. Esto, ¿cómo lo ves tú, Javier? Porque más o menos había un caso parecido en Argentina. ¿Cómo acabó y qué opinas de esto que acabamos de hablar? A ver, lo primero que hay que aclarar es que cuando vos creás un derecho, alguien lo tiene que pagar. Es decir, esto de estar creando derechos, lo que hay que explicarles es que los únicos tres derechos que existen es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Los dos primeros son derechos naturales, el tercero es un derecho adquirido. Por lo tanto, la creación de cualquier derecho, de que alguien tenga derecho a tener determinada cosa, eso implica que alguien lo tiene que pagar. Por lo tanto, eso es inmoral porque implica un trato desigual frente a la ley, implica un robo, ¿sí? Por lo tanto, digamos, es un tema no menor. Es más, no entienden la idea del lucro. Es decir, la, justamente una de las maravillas de la mano invisible, de la idea de la mano invisible, es que una persona, guiado por su propio beneficio, termina contribuyendo al bienestar general. O sea, vos cuando querés ganar dinero, el tema es que del otro lado alguien te lo tiene que comprar lo que vos vendés. Y solamente lo vas a poder vender si sos eficiente, si lográs vender ese producto de mejor calidad a un mejor precio. Entonces, en lugar de ser alguien desalmado, que genera pobreza, en realidad sos un benefactor social, porque al mismo tiempo que provees bienes de mejor calidad a un mejor precio, además creás fuentes de trabajo, y si además generás ganancias, digamos, extraordinarias, generás recursos para que haya inversiones en otros lugares o para invertir más en este sector. Por lo tanto, o sea, en realidad, esto, digamos, suena muy bonito, digamos, suele ser muy digamos, de los muy sentimentalista de parte de los socialistas, pero, digamos, la puesta en práctica de esto termina siendo una aberración que multiplica, digamos, la cantidad de pobres y que les quita vida y los hace menos dignos, ¿no? O sea, donde, digamos, el interés público, digamos, o sea, ¿qué es el interés público? ¿Quién lo define? O sea, eh, mientras que los privados son seres humanos de carne y hueso tomando decisiones. Y el interés público es una mentira, digo, es mentira que el Estado somos nosotros. O sea, el Estado en realidad son sus instituciones, o sea, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el cual además los socialistas tratan de vulnerar a este último para no ser juzgado por las atrocidades que hace. Y además hay que aclarar que justamente como el Estado no somos nosotros, ¿sí? Por eso existe la Constitución, porque supuestamente el Estado preserva y cuida la propiedad privada, mientras que la Constitución nos cuida del Estado. Es decir, por eso existe la Constitución. Y el rol, digamos, del Poder Judicial es justamente evitar estos abusos. Por eso, digamos, una de las cosas que trata de hacer sistemáticamente la izquierda es ir sobre el Poder Judicial para que no juzgue, ¿sí?, las aberraciones que hacen desde el Ejecutivo o desde el Legislativo o desde los dos a la vez. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es lo de las AFPs, o sea, esta historia es conocida, o sea, es ir contra el ahorro y cuando vos castigás, de nuevo, o sea, una de las más maravillosas reformas que hizo Chile fue la reforma del sistema previsional. De hecho, Friedman la llamaba la madre de las reformas porque fue la reforma que permitió
digamos, dar un sentido al ahorro y que ese ahorro, digamos, se transformó en una fuente de muchísimo financiamiento para la inversión y Chile, después de ser el país con el segundo PBI per cápita más bajo de la región, estaba cerca de convertirse, entrar en la categoría de país desarrollado, porque su PBI per cápita medido a PPP, ¿sí? Era equivalente a $25.000 y tenía que llegar a 30.000. Es decir, que necesitaba incrementar un 20% su PBI para alcanzar el estatus de país desarrollado. Y eso, digamos, lo que motivó todo eso fueron todas las reformas pro mercado en respeto del derecho de propiedad, sí, digamos, una carga tributaria relativamente baja, sí, y el rol fenomenal que jugaron los fondos de pensión para financiar todo ese proceso de inversión. O sea, y en Argentina, por ejemplo, cuando se nacionalizaron las AFJPs, básicamente ese ahorro, digamos, se utilizó para financiar disparates, para financiar gastos espurios, ¿sí? Donde hubo mucha corrupción, donde el retorno en términos nominales estaba por debajo de la inflación. Para que se den una idea, el economista que manejaba los fondos de pensión se jactaba de que obtenía un retorno del 16% en peso cuando la inflación estaba en torno al 30%. O sea, por lo tanto, lo que se llamaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, digamos, se lo destruyó, además dando préstamos a amigos, o sea, dando préstamos, digamos, a sujetos no dignos de créditos, digo, en términos de capacidad de pago, ¿sí? Y terminó generando la destrucción del sistema previsional. Digo, es más, en el caso argentino, además se le sumó que se duplicaron la cantidad de jubilados porque se le dio jubilaciones a gente que no habían hecho los aportes. Por lo tanto, al pasar al sistema de reparto, los aportes que habían hecho los anteriores se licuó a la mitad. Por lo tanto, digo, atacar, digamos, a las AFJPs, o sea, es directamente atacar al crecimiento económico, por lo tanto, es atacar directamente al bienestar de los peruanos. O sea, nuevamente, o sea, yo si tuviera que darle una calificación a este plan, yo había visto el plan de Verónica Mendoza y Pedro Franque y era verdaderamente espantoso, pero este plan directamente es un plan criminal. Un plan criminal y curiosamente Pedro Franque se fue junto con Verónica Mendoza a apoyar a Pedro Castillo y a este plan. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es evidente que si hay algo que caracteriza a la gente de izquierda es que son seres involucionados. O sea, y entonces, o sea, Verónica Mendoza y Pedro Franque entonces han decidido involucionar aún más y ser socios de este plan criminal que de llevarse a cabo tal cual está planteado va a generar grandes penurias económicas en Perú, empobreciéndolo sustancialmente y sobre todo las cosas generando un aumento de pobres, indigentes y multiplicando la miseria y el hambre. Ok, Javi, quiero agradecerte mucho por haber analizado este plan. Sé que a veces fastidia leer tantas cosas que están mal, pero quiero agradecerte tu voluntad y por haber ayudado a este país con tu análisis, Javier. ¿Algunas palabras finales? Que los argentinos tenemos una muy fuerte tradición de unión con el pueblo peruano, que no por nada nuestro padre de la patria, el libertador José de San Martín, digamos, no solo liberó de España a los argentinos, sino también lo hizo en Chile y lo hizo en Perú. Además tenemos una deuda de gratitud con el pueblo peruano por su solidaridad para con el pueblo argentino en el conflicto de Malvinas y que lo que podamos ayudar para evitar que caigan en las garras del socialismo, los liberales estamos dispuestos
a dar esta batalla en todo el continente y también, digamos, en Perú, para tratar de evitar, digamos, que siga avanzando esta máquina de empobrecimiento y hambreadora que es el socialismo. Muchas gracias, Javier, y con nosotros será hasta la próxima. Muchas gracias y hasta pronto.